prima para nuestro proyecto de flux, ¿no? Eso sí. Aquí tenemos la colofonia. Estoy aquí. ¿Sí? Todo esto tenemos que ir recolectando. ¿Sí? Miren, ahí se está produciendo en esta parte de aquí. Ahí se está produciendo la resina. Miren amigos cómo está la colofonia ahí. La colofonia. Y ahí hay bastante como para hacer el proyecto, ¿sí? Y vamos a recoger lo que podamos. Ahí está, amigos. La colofonia. Resina de pino. Hemos regresado del bosque. Esto es lo que hemos recolectado de resina de pino, ¿sí? O colofonia, su nombre científico, ¿no? Pero esta es la resina de pino. Hemos logrado recolectar todo esto. No ha habido pedazos grandes, pero ya hemos escogido un poco de colofonia, ¿sí? Hemos puesto aquí. Cuando ustedes vayan a recolectar colofonia, traten de que sea lo más limpio posible, ¿no? Busquen así, lo más limpio posible, ¿sí? Para que nos salga más puro el flux, ¿no? Así, busquen que esté transparente y limpio. Ahora vamos a triturar esto, hacerlo polvo, ¿sí? Puede ser con un martillo, puede ser con una piedra, con lo que ustedes puedan hacerlo. Ya regresamos. Listo amigos, ha quedado más o menos así, ¿sí? Triturado. Trituren lo mejor que puedan. Listo. Ahora este polvo de colofonio o resina de pino lo vamos a poner en un frasco. Listo, ya le hemos puesto en este frasquito. Ahora le vamos a poner una cantidad de alcohol isopropílico, ¿no? No mucho, lo que más o menos se tape el contenido, ¿sí? Por ejemplo, este está por aquí más o menos. Entonces ahí le vamos a poner alcohol isopropílico. Tenemos el flux. Ya listo. Está diluido. ¿Sí? Con un color amarillito, ¿no? Que es lo que le caracteriza a la resina de pino. ¿Sí? Como vemos hay tenemos ciertos sedimentos ahí, que eso lo solucionamos dejando reposar aquí una hora más o menos, ¿no? Que repose el flux y todos los sedimentos irán abajo. Luego con una jeringuilla sacamos de la parte de arriba todo ese flux limpio, ¿no? Que tenemos ahí. Aquí tenemos ya el flux, ¿sí? Tiene un olor agradable a pino. Si ustedes lo quieren más espeso, le ponen un poco más de colofonia y se les va espesando, ¿no? Pero si quieren para que poner en la jeringuilla, pues tiene que ser no tan denso para que pueda fluir por la aguja de la jeringuilla, ¿no es cierto? Entonces eso ya depende de ustedes, las cantidades que manejen. Si quieren hacer bastante, pues van a poner más cantidad de
colofonio, resina de pino, y le ponen el disolvente, que es el alcohol isopropílico. Lo ponen hasta que tape toda la colofonia que tienen, ¿no? Y de ahí ustedes ya van dándole la textura, si es más grueso, si es que es más fino, y ya es cuestión de ustedes, ¿no? En sí, regresamos esto nuevamente para que repose. Después de 1 hora, 2 horas, depende del tiempo que tengamos, ¿no? Ya extraeremos con una jeringuilla, ¿sí? Entonces este sería el proceso, el procedimiento para hacer un flux casero de alta calidad y rendimiento. Bien, amigos, este es el resultado final después de haber diluido aproximadamente por unas 10 horas, ¿sí? Porque si ustedes muelen bien la colofonia, pues se disuelve más rápido, ¿no? Como ustedes ven, el color amarillito, ¿sí? Casi transparente. Es el producto que dejamos reposar la colofonia, ¿no? Mientras ya nosotros vemos que ya está diluida, la dejamos reposar y extraemos la parte de arriba, ¿no? Porque todos los sedimentos se asientan, toda la basura, las piedritas, porque la colofonia es tomada directamente de los árboles, ¿no? Entonces, amigos, este es el resultado. La colofonia para soldar componentes micro SD, ¿sí? Una jeringuilla de flux líquido aproximadamente está por los 10-12 dólares. Y aquí con ese poco de colofonia, que es muy poco que hemos usado, pues me han salido hasta 2 jeringuillas, ¿no? Porque todavía tengo en el recipiente un poco. Sí, amigos, ¿cómo sabemos que la colofonia está bien? Pues nos ponemos un poco en los dedos y sentimos que se nos pega, ¿no? Esa es la resina. Esa es la que va a actuar en el momento de la soldadura. Vamos a hacer esa prueba, amigos. Listo, amigos, ya hemos mojado los dedos con un poco de esta colofonia. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Sentimos pegajoso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese es el resultado. Ahí inclusive se ve, ¿no? Esa es la colofonia, la resina del pino. ¿Sí? Entonces, amigos, sabemos que ese es un buen flux porque amigos, aquí estamos utilizando la tercera mano, que les dejaré un link para que se construyan esta tercera mano casera. Ahorita vamos a dar. Si ven, amigos, excelente el flux. De muy buena calidad. El otro poquito. Vamos a sacar este pin de Ok, amigos, estamos terminando. Ya estamos limpiando, miren qué fácil sale. ¿Sí? Con alcohol isopropílico. Si no tienen, con un poquito de tiñer. Aquí está la piecita que vamos a comprar para reemplazarla. ¿Sí? Entonces este flux funciona al 100%. Garantizado, amigos. Háganlo con confianza.
Lo vieron en Sosito Tutoriales Flash, háganlo con confianza, ¿sí? Aquí está, amigos, miren. No queda absolutamente nada de rastro de flujo, ¿sí? Entonces esta es la prueba que hemos hecho con nuestro flux casero, orgánico.